Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. ¿Cómo está el tema en Jalisco? Bueno, desde luego que hemos logrado algunos avances importantes en la cultura y el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, hay muchas cuestiones que tenemos que seguir avanzando. Por ejemplo, el tema de la seguridad pública es un asunto muy vulnerable en cuanto a la perspectiva del respeto de los derechos humanos, porque por más insistencias que se han hecho de parte nuestra, por más señalamientos que hemos tenido dentro de todas nuestras recomendaciones, conciliaciones, medidas cautelares que la ley establece y hemos hecho ejercicio de ellos, las autoridades aún no toman la conciencia suficiente y la responsabilidad para actuar apegados a estricta legalidad y constitucionalidad y con apego al respeto de los derechos humanos. Independientemente de que también hemos logrado avances en muchos temas que antes no se manejaban, por ejemplo, actualmente en Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sobre todo lo que se refiere a zona metropolitana, hemos incrementado enormemente el tema de la denuncia por probables violaciones en el ámbito de los derechos humanos que tienen que ver con los derechos de naturaleza ambientales. Por ejemplo, hay muchísimas quejas aún colectivas y de distinta naturaleza que tienen que ver desde el manejo de residuos, de la basura, que tienen que ver con la contaminación del aire, principalmente de nuestros ríos, de los humedales, en todos los términos donde impliquen derechos ambientales. Hay ya mucha cultura en la zona metropolitana, lo cual estamos conscientes que tenemos que intensificar en el interior del estado. Por ejemplo, pues en Puerto Vallarta sin duda es un tema prioritario el atender y trabajar por la preservación del medio ambiente, máximo que ahora ya está contemplado como un derecho humano en el artículo 4 de la Constitución, inclusive el derecho al agua y saneamiento, que es otro tema importantísimo en Jalisco. No estamos en esas crisis o problemáticas que tienen muchos estados como del norte del país. En caso particular, recientemente hay problemas muy serios en Chihuahua, inclusive la comunidad menonita está amenazando con ya salirse de Chihuahua por falta y la escasez de agua. Sin embargo, pues esos problemas, aunque no los tenemos, sí tenemos que ir advirtiendo que al final de cuentas la conciencia que se debe de dar de parte de la sociedad, pero sobre todo la atención oportuna que deben de tener las autoridades, pues es un tema que debemos de seguir insistiendo. Hay autoridades directamente competentes, mas sin embargo es un tema que no puede estar exento de la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Independientemente de todos los temas que tienen que ver con los grupos vulnerables, niñez, indígenas, personas adultos mayores, personas con discapacidad, en fin, todos los temas migrantes que se tienen que estar abordando y que hemos venido intensificando. Movilidad urbana, son aspectos muy relevantes de los derechos humanos. Ahora los aspectos que tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos en el ámbito laboral y todos esos asuntos relevantes que son agenda que debe estar permanentemente en el tema de los derechos humanos. El principal reto de la comisión, sabemos que emite recomendaciones, hace una labor importante, pero ¿cuál sigue siendo el principal reto? Fortalecer la regionalización es un tema muy importante, no obstante que el año 2012 se han dado avances sustanciales, como por ejemplo hemos creado ya 4 oficinas regionales más, pero aún todavía tenemos un rezago importante en fortalecer las que tenemos, como el caso de la oficina de Puerto Vallarta, que para empezar está ubicada en un lugar bastante mal en cuanto a la posición estratégica se refiere. Yo creo que debe estar por la avenida principal y es parte de donde tenemos que llevarla más cerca de la sociedad que nos vea, que se visualice las instituciones,
para poder ir generando más conciencia y cultura de la existencia de los derechos humanos. Hubo una reforma constitucional en materia de derechos humanos en el 2011, el año pasado, en junio, la más importante que se ha dado desde la Constitución de 1917, pero aún lamentablemente al día de hoy, después de un año, 3 meses aproximadamente que han pasado, la mayor parte de las autoridades en Jalisco y en México no la conocen. No obstante que es una obligación el respetar, promover, garantizar derechos humanos, y las autoridades aún desconocen en qué consiste esta reforma. Se han venido dando cambios después de esa reforma en nuestro sistema constitucional, nuestro sistema jurídico mexicano, y las autoridades siguen sin conocer todas esas reformas, el marco jurídico que les obliga a observarlo estrictamente en cada desempeño de las distintas áreas de la función pública. Bueno, yo creo que la regionalización es el tema en este momento prioritario que tenemos que abordar desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero no nada más en zonas tan importantes como es Puerto Vallarta, sino en todos y cada uno de los rincones del estado de Jalisco. Muy bien.